A mí personalmente me molesta la deshonestidad. La verdad es que los ocupas se fueron de la moneda y llegaron hasta los enchufes. Incluso considerando que los peores críticos son aquellos que votaron en materia de seguridad en contra de las iniciativas de seguridad de Boric, ni siquiera de Kast. Y se erigen en los catones de la seguridad, de la economía, del orden fiscal. Después de 4 años de fumarse todo lo que tenía Chile en la pipa, ahora están preocupados del déficit fiscal. Si quieres ser un submarino, séalo. Lo que más no me obliga a mí a creer en estas cuestiones y no me obliga a mí y al resto de los chilenos a hacernos cargo entonces de lo que son sus tendencias. Mi casa no es regla, no mi casa la regla de Schneider. En la práctica, te están diciendo en la cara que los creen unos imbéciles. Estoy cansado de que traten a la ciudadanía de esa manera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición del podcast del Instituto República, La Conversa Prime. Como lo dice su nombre, siempre estamos nosotros analizando los temas que nos importan como sociedad, pero con invitados Prime, importantes invitados para analizar todo lo que sucede. Pero antes de presentar a nuestro invitado, voy a saludar a mi compañero en la conducción, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto estar contigo, César. Un gusto estar también con la gente que nos está viendo desde las redes y también con los que están presentes en nuestra red Ideas en Acción. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado, ex candidato presidencial hace muy poco, ex diputado y también es el líder natural, presidente del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás, Johannes Kaiser? Muchas gracias por estar acá en nuestro casa. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder saludarlos a todos y poder aclarar sus dudas, preguntas y consultas. Sí, especialmente interesante para nosotros, dado que incluso en una radiografía que hizo el Instituto República, estamos con el diputado del periodo 2022-2026 que vota más alejado a la izquierda. Por lo tanto, sí, siempre un gusto conversar con un honor. A la derecha lo titulados de otros medios. Claro, más a la derecha, sí. Pero el menos empobrecedor de todos. Correcto, pero técnicamente, claro, el que vota más alejado a la izquierda. En ese sentido, Johannes, es súper interesante conversar contigo porque estás en una posición que incluso hemos visto en alguna entrevista que los periodistas te preguntan como si fueras parte del gobierno, siendo que probablemente podrías sentir cierta afinidad, pero la verdad es que los tienes una mirada desde afuera. Llevamos algo de 64 días de gobierno y 8 horas según el radar electoral del Instituto República. Y las críticas han venido muy fuertes desde la oposición, han pasado muchas cosas en estos 2 meses. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando con el oficialismo y la oposición en estos primeros 2 meses de gobierno? Hoy tenemos un gobierno que se encuentra con una situación devastadora por parte heredada de la administración anterior, o sea, que te han dejado 500 millones de dólares de deudas impagas en educación. Solamente eso ya es suficiente como para sacarle canas verdes a cualquier ministro de Hacienda, ¿no? ¿Para qué hablar de las deudas que dejaron corriendo en salud o en muchos otros ministerios? Es decir, cuentas impagas, contratos o sea, multas sin cobrar. Mira, la verdad es que los ocupas se fueron de la moneda y llegaron hasta los enchufes. ¿Qué cosas? ¿Ya? Y ahora tenemos encima la patudez de reclamar porque se están rearmando o se está reconstruyendo el sistema. Yo entiendo que el nuevo gobierno tiene dificultades por eso, tuvo dificultades muy importantes generadas por el contexto internacional, es decir, la guerra en el Golfo Pérsico impacta muy duro en lo que son las proyecciones económicas. Y por otro lado, también adolece o sufre de la falta de preparación en ciertos temas que habían sido centrales en su campaña, ¿no? El hecho de presentar prácticamente encima de la asunción a la ministra Steiner como ministra de Seguridad, significa que antes de eso se estaba conversando sobre Carter y otras personas. Pero eso significa que no existía una cabeza definida con mucha antelación que enfrentase la problemática de seguridad y de la mano de la falta de cabeza, evidentemente falta la planificación. Así que en estos 2 meses han tenido que avanzar sobre esa planificación y para más remate con todo lo que son el fuego lateral que genera una oposición completamente desconectada de cualquier sentimiento de vergüenza ajena. O sea, literalmente, les amputaron la vergüenza en algún momento de sus vidas y creen tener derecho a salir a criticar los esfuerzos
que hacen terceros, incluso considerando que los peores críticos son aquellos que votaron en materia de seguridad en contra de las iniciativas de seguridad de Boric, ni siquiera de Kast, ¿no? Que trataron de hacerle la cama a Toá, no a Steiner. Entonces, a mí me gustaría un poco más de... son muy duros los periodistas muchas veces cuando lo confrontan a uno con sus errores o a gente de los sectores que no son necesariamente de izquierda. Me gustaría verlos una vez confrontando a esta gente, a estos nuevos opositores, y decirle, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Qué hizo en ese momento? Mira, el señor Manucheri, Daniel Manucheri, ofició a Contraloría porque la primera dama no utilizó guantes al servir comida. ¿Ustedes creen que ofició a alguien cuando se robaron de a cientos los millones de dólares en la fundación? Ese es el tema. Aquí no estamos ni siquiera hablando de la paz en los ojos ajenos, ni de la viga en el Trobut. ¿Ya? El señor Manucheri, yo no sé, un bosque completo tiene clavado en el ojo y no lo nota. Y eso es lo que molesta. A mí personalmente me molesta la deshonestidad. Me molesta que alguien pueda ser, que haya gente que puede ser tan mentirosa, tan cara de uranio enriquecido. En la práctica, no siquiera de palo, ni. No. Material más duro que puede llegar a imaginar. Llegan y dicen, oye, no, bueno, nosotros tenemos derecho a criticar. Tenemos derecho a criticar en materia migratoria porque siempre estuvimos en la posición de cerrar la frontera, de expulsar, etc. Nosotros tenemos derecho a criticar en materia de seguridad porque era nuestro tema y efectivamente también nos dijo Antonio Castro, pero nosotros podemos llegar y decir, oye, hijito, tú en la campaña prometiste esto, mientras que la izquierda hizo sabotaje permanente. ¿Por qué la iniciativa de seguridad que viniese de donde viniese? Lo que fue el parto de sacar la ley Naín Retamal, gracias a la cual ahora el comandante Crespo ha sido definitivamente exonerado de culpa por haber defendido la democracia. El parto después sacar la ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, que eran todas leyes que no eran del gobierno de Boric, que se pasaron a pesar de Boric, con algunos votos ya hay que reconocerlos también de la centro izquierda. ¿Ya? El parto que fue avanzar en esas materias implica o significa, entre otras cosas, que esta gente está desfondada moralmente para hablar sobre esto, por lo menos por un rato. No han pasado ni 2 meses. Y se erigen en los catones de la seguridad, de la economía, del orden fiscal. Están preocupados del déficit fiscal. Después de 4 años de fumarse todo lo que tenía Chile en la pipa, ahora están preocupados del déficit fiscal. Se dan ganas de agarrarlo a chachazo. ¿Por qué? Porque es un insulto a la inteligencia de los chilenos. Porque es un insulto a todos quienes participamos del tema político. Porque en la práctica te están diciendo en la cara que los creen unos imbéciles. Y la verdad es que estoy cansado de que me traten de esa manera. Estoy cansado de que traten a la ciudadanía de esa manera. Y en ese sentido, Johannes, ¿hay algo que le aconsejarías a este gobierno que enmiende el rumbo, o de que tome alguna bandera, o de que apriete el acelerador en algún punto? Y si es que tuvieras la oportunidad o que te dieran una bandera de que este gobierno va a tomar de la bandera libertaria, ¿cuál elegirías tú para que quede algún legado libertario en este gobierno o quizás en el... Bueno, quedan muchos legados libertarios, no va a ser una. Y la verdad es que no me gustaría tener que decantarme por una. La reducción del Estado lo vamos a empujar así o así, y eso significa que el gobierno no va a poder estar cómodo con un statu quo. Van a tener que empezar a producir programas, van a tener que empezar a reducir el personal que está sobrando. ¿Ya? ¿Y por qué? Por una necesidad también del propio ministro de Hacienda, que yo creo que está bastante cercano a lo que es la ortodoxia desde el punto de vista económico. ¿Ya? Pero también porque, bueno, van a necesitar un espacio de maniobra financiero que no puedes conseguir de otra manera. Llegó el momento en Chile en que tú ya no puedes recaudar más subiendo los impuestos. Eso significa que la única manera de hacerte un espacio para poder avanzar con agendas propias, programas propios, etc., es cerrar otros programas, cerrar el mal gasto.
reducir el mal gasto, reducir el choreo. Hay mucha plata ahí que se puede salvar y que se puede dirigir a una mejor gestión. Yo diría que un tema que ha pasado bastante desapercibido, y que a mí me tiene bastante positivamente impresionado, en el tema de la lista de espera oncológica, que prácticamente desaparecieron en 2 meses, gracias a que el nuevo gobierno estuvo dispuesto a incluir al sector privado en el tratamiento. Y ahora ustedes dirán, bueno, la lista de espera oncológica, yo espero en Dios que ninguno de ustedes esté enfermo de cáncer. ¿Ya? Pero para todas esas personas que están enfermas de cáncer, el hecho de recibir el tratamiento oportuno significa que aumentan radicalmente sus posibilidades de sobrevivir. Para ellos y sus familias es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y Boric y su gente se decidieron por la muerte. En tanto, no le quitaran un titito de poder al sector estatal. Esa es la verdad. Se decidieron por la muerte de esta gente cuando mantuvieron al sistema siendo subgestionado. No hay que olvidarlo. No hay que olvidar que Gabriel Boric y su gobierno dejaron a la intemperie a decenas de miles de personas que fueron víctimas de los incendios intencionales que sufrimos en nuestro sur, en Viña, Valparaíso, Quilpué, etc. Los dejaron a la intemperie. Ahí estuvo primero paseándose la señora Vallejo, muy bien vestida por lo demás, creo que adquirió gustos caros en el gobierno, coordinadora, ¿no? La coordinadora de reconstrucción, ahí el ministro Montes, que puede decir, no es que acúsenme, yo de todas maneras puede salir, como si tuviese algún tipo de derecho, algún tipo de tratamiento especial, habiendo sido un fracaso y un desastre como ministro de Vivienda, ¿no? Tienes a ministro de Hacienda el señor Marcel, dando clases, siendo que mintió al país representado en su Congreso en 3 presupuestos, cuanto menos, respecto de lo que era la expectativa de ingreso y de cabida. Nosotros deberíamos estar mucho más enojados. Y Johannes, si tú ves, bueno, ya que mencionaste el tema del éxito con el tema de la lista de espera. Pero espérate, lo que va a quedar va a ser un sistema más eficiente, espero, y vamos a empujar en esa dirección. 2, estamos avanzando sobre las locuras de género. Hay una norma que está impulsando la senadora Kaiser respecto a lo que son las denuncias falsas, para perseguir las denuncias falsas que tienen con el alma que se han transformado en un instrumento de extorsión en lo que son los tribunales de familia. ¿Ya? Vamos a ver, y nosotros mismos vamos a impulsar entonces también la derogación de la ley de género. Creemos que nosotros como país tenemos que ser cuanto menos igualmente razonables como es el Comité Olímpico Internacional, y desde el que más usted identifíquese como quiera. Yo les recomiendo, sí, como quiera. Si quiere ser un submarino, séalo. Se quiere poner entonces, bueno, una rueda de repuesto en la espalda, no es problema mío, porque se cree un Rubicon, perfecto, no es problema. Hágalo. Ya que más no me obliga a mí a creer en estas cuestiones y no me obliga a mí y al resto de los chilenos a hacernos cargo entonces de lo que son sus tendencias. No nos interesa. A los libertarios nosotros no queremos imponerle a nadie nada, pero no nos impongan a nosotros algo por ley. Entonces vamos a ir avanzando en esta cuestión. Vamos a devolverle a los padres el derecho a decidir sobre lo que es el destino de sus hijos. Esta ley de mierda, que es la ley de autonomía progresiva, tiene que ser derogada, porque no es el Estado el que determina cuando un niño, más allá de lo que es la edad de los 18 años, ¿no? Cuando era adulto, no es el Estado el que determina lo que un niño puede hacer en mi casa, bajo mi techo. Mi casa, como decíamos mejor, mi casa es regla, no mi casa la regla de Schneider. Y así vamos avanzando, vamos eliminando el programa PAEC, vamos liquidando los programas de adoctrinamiento en los colegios, queremos también meternos con las universidades. Creemos que las universidades y los decanos, y sobre todo las universidades que están recibiendo recursos públicos, no tienen derecho a, con recursos públicos, son recursos que pagamos todos de nuestros impuestos, a adoctrinar en el sentido de un sector político. Y más encima funar y echar a quienes representan ideas que son contrarias a las de ellos. Y vamos a ir avanzando en esto.
ir recuperando nuestros espacios. Y eso, los espacios de libertad de expresión, los espacios de libertad social como sociedad, los espacios de libertad económica, esos espacios que fue cediendo una derecha que en su momento no entendió para qué estaba en el escenario político. Johannes, en tu locución tú mencionaste una meta cumplida del gobierno en materia de salud, en algo muy crítico. Me parece maravilloso. Y hace poco salió la tercera, en la edición papel de hoy día, que estuviste en Cerro Castillo conversando. Ahora, te meten en un lote donde se conversó de críticas que falta comunicar mejor, los temas de, por ejemplo, éxitos que ha logrado la ministra de Seguridad, que yo no sé si tú dijeron que hablaste, pero no pusieron ninguna cuña tuya al respecto. ¿Crees tú, tomando lo anterior, que hay problemas comunicacionales de este gobierno? En primer lugar, hacer presente lo siguiente. Yo no me he referido a la conversación en Cerro Castillo porque el presidente de la República no autorizó a referirse sobre la conversación. Y yo soy respetuoso de ese tipo de cosas. Nosotros tuvimos una conversación entre el presidente, tuvieron los representantes, de quienes en algún momento estuvimos por el rechazo, en el primer proceso constitucional, ¿ya? Y esa conversación, hay ciertas cosas que se han filtrado, algunas cosas que son correctas, otras cosas que son incorrectas. Yo personalmente no me refiero a ella. Y le puedo decir que no dije nada que no haya dicho que en otras partes también, y absolutamente público. Yo no tengo un doble discurso. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que he planteado también, nosotros no somos parte del gobierno, sí respaldamos buenas políticas públicas. Las vamos a respaldar contra viento y marea. Y vamos a hacer la punta de lanza para empujarla. Y cuando el gobierno flaquee, lo vamos a agarrar a par. Y si tú estuvieras hoy día con la banda presidencial en materia de seguridad, al mismo tiempo, estarías haciendo quizás las cosas distintas en materia de seguridad. ¿Cuál es tu evaluación de la ministra Steiner? Para hacer una evaluación de la ministra Steiner, hay que tener claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la ministra Steiner. Más allá de que se haya creado un Ministerio de Seguridad, les puedo asegurar que el Ministerio de Seguridad no soluciona el problema de seguridad, ni puede solucionarlo con los instrumentos legales que tiene a su disposición, ni podría solucionarlo a menos que nosotros fusionásemos en el Ministerio de Seguridad, Defensa, Justicia, Fiscalía. ¿Y para qué hablar de la reforma que hay que hacer entonces en el Poder Judicial? En el sistema de cumplimiento de pena, estamos hablando del Código Penal y cosas por el estilo. Es un todo holístico. Entonces, ¿cuál es el problema? La ministra Steiner, que está ahora a cargo de la policía, puede reformar y mejorar la policía, sin duda. ¿Ya? Y yo creo que puede aumentar la cantidad de controles, pero no puede garantizar un aumento de las condenas. Y no puede garantizar un aumento de las condenas, uno, porque no hay espacio carcelario, ese espacio carcelario tiene que ser creado. Ahora va a pasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad, porque en ese momento puede empezar a tomar esas decisiones. Yo creo que depende de la velocidad con que avancen ahí. Pero tú necesitas también que la Fiscalía persiga los casos. Y hay un salto entre el momento penal, ¿ya? El momento de cumplimiento de pena, que por lo demás en Chile prácticamente no tiene resocialización, es todo un mensaje, ¿ya? Y la detención. Y ese momento es el que asume la Fiscalía. La Fiscalía conduce las investigaciones. Y en Chile, yo no sé por qué, pero nadie me pregunta al fiscal nacional cuál es su plan para reducir la delincuencia. Porque quien conduce las investigaciones, lo que hace el Ministerio de Seguridad en la práctica es poner a disposición los medios, ¿ya? Para perseguir la delincuencia o para controlar la calle, para el orden público, etc. Para eso está el Ministerio de Seguridad. Pero la persecución efectiva de la delincuencia la hace la Fiscalía. Y la Fiscalía es autónoma. Y no le rinde cuenta a nadie. Esa es una de las razones por las cuales queremos meternos en la acusación constitucional. Para poder acusarle constitucionalmente a los fiscales regionales o al nacional cuando hace las cosas demasiado malas. ¿Ya? Pero entenderán que necesitas defensa, necesitas inteligencia, necesitas coordinar aduanas, necesitas coordinar impuestos internos, tienes que meter la unidad de análisis financiero, carabinero, justicia, investigación, necesitas una base de datos. Ustedes saben que hay 3 bases de datos distintas
para personas desaparecidas en Chile o secuestradas en Chile. Y los menores de edad aparecen en 3 bases de datos distintas, una en Carabineros, una en Investigaciones y otra en el Poder Judicial, y que tienen cifras distintas. No cuadra. No cuadra. Y esto no es algo que sepamos de ahora, lo sabemos de lo que fue la investigación por los niños del Cerame. No cuadra. No tenemos ni siquiera una base de datos en común. Hay que reconocerle al gobierno de Boric que por lo menos una cosa avanzó en materia de seguridad, aparte de aprobar nuestras leyes. Permitieron a Carabineros que se interconectara directamente con la Interpol, porque antes tenían que pedir las investigaciones. Durante décadas, Carabineros no podía preguntar directamente a la Interpol. Investigaciones, nosotros movimos esa cuestión en materia de migraciones. Carabineros no podía preguntar o no podía fiscalizar si una persona estaba legalmente en el país o no. Es un desastre el sistema. Entonces cuando me dicen, oye, ¿por qué no han arreglado las cosas? Bueno, en primer lugar yo creo que todavía tienen que hacer este diagnóstico que nosotros hicimos antes. Nosotros sabíamos que teníamos que apretar en muchos frentes al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso nosotros planteamos, por lo demás, biministerio, triministerio, cosas por el estilo. ¿Ya? Tienen que hacer ese diagnóstico y en algún momento van a llegar a la conclusión que efectivamente tienen que colocar a un encargado de generar un plan común para todos estos espacios. O sea, el presidente va a tener que nombrar a un responsable y el resto fila y se tiene que alinear con lo que el responsable considere necesario para generar algo que no tenemos, una estructura de inteligencia y seguridad que funcione de manera cooperativa, con cooperación interagencial. En la medida que no tengamos eso, la verdad es que vamos a tener permanentemente, van a seguir habiendo espacios en los que han sido aprovechados por el crimen nacional, internacional, lavado de dinero, todo tipo de cuestiones para poder... Bueno, Chile es un paraíso para las organizaciones criminales a nivel global. Así que tenemos que hacernos adultos. Y hacernos adultos significa reconstruir todo aquello que la izquierda fue destruyendo, incluyendo la inteligencia. La señora Bachelet en su primer gobierno destruyó las capacidades de inteligencia en Chile. La ANI, la antigua ANI, no le puedo hablar de la ANI presente porque yo participé en la legislación que conduce a la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo sistema de inteligencia. Pero la antigua ANI se dedicaba a leer la prensa. Eso era. Y entregaban entonces un informe de fuentes. Eso es lo que se llaman fuentes abiertas. Entregaban informes sobre fuentes abiertas, no tenía excepto. Ya podía hacer redes sociales. Y al mismo tiempo, la señora Bachelet le había prohibido y habían empezado a perseguir también al ejército, a la armada, en el caso que hicieran inteligencia hacia adentro del país. ¿Por qué creen por lo demás? Todo esto fue desactivándose, potenciando el tema del ritmo, hasta el momento que nuestra seguridad y nuestros uniformados están completamente amputados de su capacidad de poder reaccionar. Y de ahí eran 18 días. Es que todo fue casualidad. Yo no lo creo. Sí creo que viendo todo esto, sí es que fue producto de una planificación que no me sorprendería, porque esas planificaciones se dan en La Habana, no se dan acá. No tienen gente suficientemente inteligente o consecuente para pensar un tema a 50 años o a 40 años, como lo han hecho allá. Bueno, aquí efectivamente se avanzó. Y se avanzó de manera sistemática. Y ojo que nos salvamos el 18-10, nos salvamos solamente porque, y ahí había unos activistas comunistas muy entretenidos que decían, la única razón por la cual nos salvamos nosotros es porque la revolución en Chile cayó en manos de un par de tipos que no eran capaces de ducharse como corresponde y de levantarse temprano para hacer la revolución. Están demasiado curados y drogados como para cerrar el sistema. Demasiado fiestas, demasiado... Y se les pasó el momento. Si eso creen que se va a repetir en un futuro, está profundamente equivocado. Johan, esto puede llevar a un tema internacional
de las últimas polémicas de Boric en su mandato fue el tema del cable chino. Pero resulta que ya los expertos hablaban de un momento en el mundo en que estamos como con tintes de Guerra Fría, de un periodo un poquito más tenso, en que Chile ya no sé si va a poder navegar, va a tener que tomar ciertas decisiones cada vez más difíciles. Hemos visto incluso en la prensa más reciente que está estudiando algunos proyectos de ley sobre filtrar inversión extranjera y tocando distintos temas que tienen que ver con la soberanía nacional. ¿El Partido Nacional Libertario tiene alguna estrategia, alguna visión sobre ese desafío? Mira, nosotros no creemos en la propiedad estatal sobre los medios de producción, tampoco en la propiedad estatal de otros países sobre nuestros medios de producción. ¿Ya? Y en ese sentido, evidentemente, somos soberanistas. Creemos que cierta infraestructura crítica debe estar en manos de Chile, por un problema de seguridad nacional. ¿Ya? No somos anarcocapitalistas, no somos infantiles políticamente hablando, pensando que podemos simplemente eliminar toda forma de Estado y vamos a poder vivir felices todos de la mano del principio de no agresión, que nos encantaría, pero lamentablemente y probablemente tendríamos en 5 días, tendríamos otro Estado gobernando, probablemente desde La Paz, desde Lima o de Buenos Aires. Porque no existe algo así como un espacio libre de poder. No existe el vacío de poder. Cuando se produce un vacío de poder, es llenado. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones? Sí, tenemos que ser cuidadosos. ¿Tenemos que ser cuidadosos para qué? Para no tener que enfrentar en el futuro conflictos con terceras potencias. Si cuando las reglas están claras, normalmente no empiezan siquiera los problemas. El problema es cuando tú, bajo ciertas reglas, permitiste ciertas inversiones y después tienes que cambiar las reglas porque necesitas autonomía. Ahora también decir lo siguiente. No sé qué es más peligroso. Que haya potencias extranjeras que compran nuestra infraestructura crítica o que haya potencias extranjeras que se compran a nuestros políticos. A todo nivel. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que tener un sistema de contrainteligencia que funcione. Y que funcione sirviendo a los pueblos de China. Y no a terceros. En ese sentido creo que tenemos mucho que hacer todavía. Johannes, lamentablemente se nos pasó el tiempo volando, pero nosotros vamos a seguir en la conversación en off y ustedes, los que están viendo este video, pueden ser parte también de esta conversación en off. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es muy fácil suscribirse en la red Idea en Acción y eso está en la bajada de este video y ahí están todas las instrucciones para que para la próxima puedan ser parte de esta entretenida entrevista. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nosotros seguimos conversando en off.